Hola, Hola, Peter. Aquí estamos. tuvo un problema con mi internet, pero cambié de señal, normalmente debería estar resuelto. Ya, pero estamos aquí esperándote. Ok, ¿Pudiste, no pudiste enviar, porque como no tiene internet, no pudiste enviar la presentación? eh, sí, yo lo mandé también al correo que usted me mandaron. No te Mm, digo, no lo he visto, lo estuve mirando. Ah, bueno, justo ahora, te justo digo. ahora llegó. Sí, justo ahora llegó porque lo había revisado. Sí. Sí, Perfecto. ahorita con el internet inestable no funcionó. Sí, sí, esas son las situaciones que vivimos en la virtualidad, pero aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos y te damos la más cordial bienvenida. Sabemos que le decía al grupo mientras esperaba que tú eres una persona referente en estos temas de niñez, sobre todo en niñez vulnerable, en el abordaje, en la creación de políticas para abordar esta problemática. Bueno, así que estamos muy contentos, muy contenta de tenerte por acá. Eh, recordar que esta actividad se hace en el marco de la campaña Cuidar la salud mental, una acción por la vida. Y también se hace esta actividad en particular en el mes de abril por la prevención del abuso infantil. Se hace en coordinación o en sinergia con la coalición de ONGs por la infancia, de la cual también Peter ha sido parte, ha sido un aspecto importante. En algún momento con Casa Abierta se ha compartido ese espacio. Eh, Vamos a hablar hoy de cuál es el impacto que tiene la violencia sobre la niñez y cómo nosotros podemos trabajar hacia la prevención, tanto como profesionales que trabajamos con niñez, de la psicología, de la salud, como de manera particular en la escuela y como persona, como madre, como padre, lo que podemos hacer, porque siempre podemos hacer algo para prevenir la violencia. Peter de Wanamaker, no sé si se pronuncia así, Sí. pero Peter es psicólogo de nacionalidad belga, por eso ese apellido especial. Tiene un máster en psicología, especialidad en psicoterapia infantil y adolescente de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y realizó otro máster en terapia familiar e intervención sistémica en la misma universidad durante 15 años. Dirigió en Bruselas un centro ambulatorio de salud mental. Ha recibido en Bélgica diferentes capacitaciones adicionales relacionadas al tratamiento de niños, niñas y sus familias. Y para dicha lo tenemos en República Dominicana desde hace un buen tiempo. Labora desde hace 16 años en la República Dominicana, coordinando proyectos de protección infantil, dando formación, supervisando equipos de atención y haciendo consultoría con diversos servicios del sistema de protección infantil. Desde hace 5 años labora como coordinador de la unidad especializada en niños, niñas y adolescentes en situación de violencia en la Universidad Iberoamericana UNIBE, coordinando un equipo especializado en tratamiento dirigido a esta población, organizando actividades de formación y realizando investigación. Además, ejecuta proyectos con fines de contribuir a la mejora de la oferta de prevención y atención de los actores del sistema de protección como CONANI, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y ONGs internacionales. Ha contribuido, entre otros, en la elaboración de la Guía de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Salud. Eso fue en el año 2017. También en la Guía de Implementación del Componente de Género, Inclusión y Escuela Segura. En los centros educativos, Leer en el 2017 y el Protocolo de Atención a los Centros Educativos de Protección y Restitución,
CONANI en el 2019. Es docente de la especialidad de intervención en crisis y trauma en la Universidad UNIBE y también en la maestría de Psicología Infantil y Adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, la Pucamaima, más bien. Así que es una persona con un amplio recorrido y tenemos el honor de esta persona que es creador de política, apoyo, docente, director, coordinador de un centro, de tenerlo en esta actividad educativa. Sin más, te dejo el escenario. Peter, gracias por decir que sí. Sabemos que es una persona con muchas ocupaciones y de todo modo, pues, aceptaste la invitación. Aquí también tenemos a Tomás, que es el presidente de la ONG por la Infancia. Si Tomás quisiera darle un saludo antes de que Peter comience a esta actividad, ustedes que son también amigos de esta lucha. Adelante. Hola, hola. Sí, hola, ¿cómo están? Un abrazo a todos y todas. Buenas tardes, un poquito ya, ¿verdad? Avanzado en el tiempo, por eso no voy a extenderme porque Peter tiene suficiente material que va a compartir con todos nosotros. Yo creo que es una oportunidad más que a través de este espacio educativo cada viernes, Casa Abierta nos regala, nos ofrece en este mes contra el abuso infantil. En nombre de la coalición les agradezco a todo este espacio, la invitación. Naturalmente, nosotros como red estamos mucho más que comprometidos en la defensa, exigibilidad, de garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuestro país está en este momento crucial para enfrentar este flagelo de la violencia contra los niños. Nosotros sabemos y manejamos, casi todos ustedes también tienen las cifras, últimas cifras que se tienen de la violencia. Ya Peter también nos compartirá en ese sentido. Yo creo que la articulación del sistema ahora es más requerida que nunca para entre todos empujar para que las estrategias, hoja de ruta, protocolos que se están elaborando ante proyectos de ley de crianza positiva, normas de convivencia, que todas esas estrategias y otras que Peter nos va a presentar realmente lleven a eliminar o a llevar a su mínima expresión hasta eliminar este flagelo de la violencia contra los niños, porque no podemos seguir enarbolando las cifras de 67% y 74% cuando los niños son de 0 a 5 años. O sea, eso hay que eliminarlo como sea. Y eso es hasta una vergüenza como dominicanos nosotros estar en nuestros labios, tener una cifra como esta y expresarla con sin más. Agradezco a todos. Ánimo, Peter, los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias, Tomás. Yo solamente quería saber si ustedes van a poner la presentación. Sí, sí. Ok. Entonces, déjame ver si... ok, ahí estamos. Y usted, cada vez cuando yo indico, usted la puede cambiar, ¿no? Claro. Perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación. Tanto la Coalición de la ONG por la Infancia como Casa Abierta son servicios con lo que hemos colaborado mucho desde hace muchos años. Así que un placer para mí compartir con usted y presentar esta presentación donde quiero enfatizar mayormente en dos aspectos, porque hay muchos aspectos que uno podría presentar. Yo quiero un poco hablar más de algunos datos más recientes sobre cuál es el impacto de la violencia en niños y adolescentes, y luego también algo sobre el tema de estrategias de prevención, porque muchos datos sobre violencia por muchas personas profesionales ya están bien conocidas, pero quiero enfatizar en dos temas que tal vez son un poquito menos conocidos. Ok, el próximo slide. En el próximo slide vemos
la estructura de la presentación. Después de una muy breve introducción, voy a hablar también brevemente sobre algunas características. Esos son temas más conocidos, pero algunos aspectos también lo quiero precisar. Y luego los temas principales, el impacto de la violencia y luego la prevención. Próximo slide. Todos sabemos que trabajamos con niños, que el tema de la violencia es un tema mundial muy problemático, que es en los últimos 10, 20 años se han hecho muchos estudios que nos han permitido de tener mucho más claridad sobre saber qué tan grande es esta problemática y qué es el impacto de eso. Y, por ejemplo, uno de los datos más importantes sale de un estudio que se hizo en California en 1998, donde vieron que el impacto de la violencia es mucho más fuerte de lo que se pensaba antes. No solamente en el sentido que estos niños aprenden a desconfiar de personas, a desarrollar mecanismos de defensa, pero que estos mecanismos de defensa muchas veces terminan desarrollándose en problemas muy grandes de salud y de conducta. Un dato, por ejemplo, que sale de este estudio es que estos niños, adolescentes que han vivido más de estas 4 experiencias adversas en su infancia, son muy propensos a desarrollar un estilo de vida organizado por trauma. Eso significa en personas muy caóticos que no saben organizarse y que en muchos sentidos son fácilmente víctimas de nuevos tipos de abusos. Eso es una forma, pero por otro lado también afecta a la salud física. Por ejemplo, este mismo grupo de personas tiene 20 años menos de expectativa de vida. Así que son datos que en este tiempo fueron bastante novedosos. Okay. Próximo slide. Otro de los estudios más importantes fue el estudio mundial de la Organización de Naciones Unidas, que se realizó en 2016, que sale con algunas estadísticas, que sabemos que 1 de 4 adultos ha sufrido maltrato físico en su niñez, ¿sí? Castigos corporales mayormente. Tema de abuso sexual varía entre 1 por 5 para mujeres, 1 por 15 para hombres. Muchísimos niños, 1 por 8, han sido testigos de violencia contra sus madres y se hace una estimación de más o menos 41,000 menores de edad mueren todos los años por maltrato. Así que son datos que en este momento mostraron mucho más la magnitud del problema y que todavía al mismo momento el reporte señala que el impacto y las formas de esta violencia todavía no está completamente bien clara. Quiero darle un ejemplo. Por ejemplo, en los últimos 5 años he trabajado mucho el tema de violencia contra adolescentes embarazadas y después de, vamos a decir, 40 años trabajando con maltrato infantil, estos casos que yo he visto de maltrato contra adolescentes embarazados han para mí sí sido las formas de violencia más grave que he visto y donde todavía actualmente la respuesta es sumamente débil. Significa, hay un plan nacional de prevención de embarazo, pero todavía los maltratos siguen con una magnitud y no hay casi ninguna respuesta, ni a nivel legal ni a nivel psicológico. En Dominicana, también Tomás ya habló del dato del ENOGAR 2019, que son los últimos datos que tenemos, que 2/3 de los niños entre 1 y 14 años viven métodos de disciplina violento, y en el grupo de 3 a 7 años aumenta ese porcentaje a 70. Por eso se habla correctamente de un flagelo. Y lo más triste de todo eso es
que esos resultados siguen lo mismo desde hace más de 10 años. Así que los en hogares que empezaron en 2010 a medirlo, mostraron los mismos porcentajes. Así que no hemos tenido ningún avance, ¿sí? Sobre el tema de violencia de abuso sexual, realmente no contamos con buenos estudios. Hay un estudio muy limitado del 2017 que habla de 10%. Pero todos los profesionales que trabajamos con menores de edad vemos que el abuso sexual es mucho más grande, ¿sí? Otra de las problemáticas relacionadas al tema de violencia es que culturalmente la violencia ni siquiera es reconocido y muchas veces hasta justificado. Muchos padres te dicen, pero yo fui criado así y mire cómo soy. Sí que es todavía una cultura de ver la violencia como algo de socialización, de corrección normal. Las personas con lo que he trabajado conocen una anécdota que siempre me gusta describir, es que cuando al inicio de vivienda aquí estaba en el supermercado y delante había una fila y delante de mí había una señora con una niña de 7 años y la niña estaba un poco inquieta. Y después de un tiempo la mamá le dio una galleta y se vio los 4 dedos en la cara. Y yo me sorprendí, recién viviendo en este país caribeño, y me acerqué a la señora y le dije, señora, ¿usted piensa que es la forma correcta de corregir? La señora no tuvo que decir nada. Todas las otras personas de la fila dijeron, claro que sí, así es que se debe hacer, porque si no te ponen encima de ti. Así que había una defensa y justificación de esta violencia. Así que eso es un tema, un desafío enorme, este cambio de estas creencias culturales. Brevemente, algunos datos sobre características de violencia. Primero, factores de protección y riesgo. Todos que trabajamos con la niñez sabemos que estos factores de riesgo y protección se definen en base del modelo ecológico. Modelo ecológico, sí, pásame al próximo slide, por favor. Donde vemos que tanto el nivel del niño, de la familia, de la comunidad, como de la sociedad, todos son factores que entre ellos se enredan y causan esta violencia. Así que no es solamente a un nivel, es siempre en los diferentes niveles al mismo momento que vemos una complejidad multifactorial. Próximo slide. Aquí las personas que tienen un poco más de interés en eso pueden para cada de estos niveles individual, familia, comunidad y social ver algunos de estos factores. Pero no voy a entrar en esta temática ahora. Esos solamente son datos, pienso que generalmente bastante bien conocidos. Vamos al próximo slide. Aquí también solamente brevemente tocar que las formas de violencia también son muy diversas. Las formas más usadas son el físico, el emocional, el abuso sexual y negligencia o abandono, pero también tenemos, por ejemplo, explotación sexual comercial, laboral, corrupción, síndrome de Munchausen, poderes. Así que son muchas formas. Igualmente que los contextos de violencia son muy importantes, no solamente la violencia en la familia, porque la mayoría de los trabajadores trabajamos con la violencia a nivel intrafamiliar, pero en las escuelas también hay un montón de violencia en las comunidades, en iglesias, clubes deportivos, instituciones, el contexto de matrimonio infantil. Así que, por ejemplo, tuvo una experiencia con un caso hace un par de años con un papá que castigaba a su hijo con castigos corporales muy fuertes.
y su justificante es, el pastor de mi iglesia me dice que eso es la forma. Que en su iglesia el pastor predicaba con la Biblia en la mano, diciendo con tal verso que así es que se corrigen los niños. Así que el contexto de la violencia permea toda la comunidad. Un concepto que a mí me parece muy importante cuando hablamos de maltrato infantil es que no solamente tenemos que mirar a las características de violencia contra el niño, de abuso físico, violencia física, sexual, emocional. Es muy importante al mismo momento evaluar el estilo de parentalidad, porque obviamente son los padres, cuando hablamos de maltrato intrafamiliar, que no cuentan con ciertas competencias parentales mínimas y al contrario, aplican modelos de crianza muy autoritarios y eso en cada análisis de casos de violencia no solamente tenemos que ver a la víctima, tenemos que también ver al sistema familiar entero y ver cuáles de estas competencias parentales cruciales con cuáles cuentan estos padres y con cuáles no. Muchas veces, algunas personas, por ejemplo, la mamá puede cumplir con algunos, pero el papá, por ejemplo, no. O al revés. Inclusive, culturalmente, los niños son más criados por las madres y el maltrato por las madres es mucho más frecuente que la de los padres. Por otro lado, en los estudios vemos que muchas veces el maltrato más cruel viene por parte de los padres. Bien, vamos al próximo. Así que cuando hablamos de estos estilos de parentalidad, el modelo que normalmente se solía utilizar de permisivo, autoritario, negligente, adecuado, es bastante interesante, pero yo prefiero trabajar con el modelo desarrollado por un psiquiatra chileno, Jorge Barudi, que ha elaborado muchos conceptos muy interesantes y en este contexto describe tres grandes tipos de parentalidad. Parentalidad sana, competente, parentalidad disfuncional y maltratante y parentalidad tóxica. Y luego, dentro del disfuncional y maltratante hay tres subcategorías. Este modelo, para cualquier persona que trabaja con maltrato, es sumamente interesante. No solamente porque te ayuda a hacer una división, esta familia con cuál categoría, cómo lo podemos calificar, no solamente en función de un diagnóstico, no, este diagnóstico al mismo momento nos da pautas para saber qué va a ser la respuesta. Por ejemplo, cuando trabajamos con padres con parentalidad disfuncional severa maltratante mínimo, sabemos que la respuesta es algo relativamente simple. Una orientación, un psicólogo escolar, puede ser un consejero, puede ser algo de terapia breve, pero esos son padres que colaboran bien y aprenden rápido porque también entienden que no están actuando de manera bien y hacen esfuerzo para colaborar. Mientras que, por ejemplo, cuando hablamos de parentalidad tóxica, estamos hablando de padres que de ninguna manera quieren colaborar, que inclusive muchas veces te desafían como terapeuta, dicen, ¿quién eres tú para decirme cómo yo voy a tratar a mi hijo? Estos padres tóxicos, los estudios muestran con estos padres no hay manera de trabajar. Ellos siguen maltratando y la única respuesta es una denuncia y una respuesta legal para quitarle la potestad parental. Mientras, por ejemplo, el modelo parcial, la categoría parcial o severo y crónico, esos son también padres bastante difíciles en colaborar, pero con una respuesta terapéutica en combinación con una respuesta de medidas de protección, sí se puede hacer un trabajo bastante
con buenos resultados. Con parentalidad tóxica no hay resultados posibles, ¿sí? Así que este modelo no solamente es interesante en función de un diagnóstico, no, es mucho más interesante en función de saber qué se puede hacer para trabajar y qué es realista, porque hay padres con lo que se puede trabajar con terapia y otros con no, ¿sí? Y no solamente trabajar con terapia, también, por ejemplo, con disfuncional severa y crónica, se necesita no solamente un psicólogo, se necesita un equipo multidisciplinario con trabajo social, psicólogo, psiquiatra, en articulación muy directa con medidas de protección de fiscalía, CONANI, y solamente en esta combinación pueden lograr un cambio. Si no se cuenta con esos recursos, tampoco no habrá ningún resultado. Y eso es algo que aquí en Dominicana, desafortunadamente, vemos mucho. Muchas veces casos de maltrato son identificados, pero la respuesta no cumple con estos criterios de calidad mínima y los niños vuelven a ser maltratados. Por ejemplo, muchos de los niños que ingresan en un hogar de paso son niños que anteriormente han sido denunciados, pero donde no hubo una respuesta de terapia ambulatoria. Y la falta de esta respuesta hace que el patrón vuelve cada vez peor. Ustedes tal vez se recuerdan el caso de esta niña de 3 años en Villafaro, que ha sido no solamente violada, pero también matado por 3 jóvenes. Y el mayor de estos 3, que tenía 12 años, fue un niño que anteriormente había sido 3 veces denunciado por maltrato de su padrastro, pero en ningún momento hubo una respuesta de terapia. Así que el niño seguía siendo maltratado y poco a poco se convirtió en un psicópata, ¿sí? Así que, y ahí es un ejemplo, por ejemplo, de parentalidad tóxica, donde al momento de la denuncia, con una buena evaluación, la decisión tenía que haber sido quitar la potestad parental de este padrastro, ¿sí? Pero no se hizo una buena evaluación ni ninguna respuesta terapéutica, ¿sí? Bien, terminando este aspecto, volviendo al tema de creencias culturales, como le dije, muchos de los padres siguen minimizando el efecto de maltrato, sobre todo cuando, por ejemplo, le hablan muy duro, le amenazan constantemente, amenaza verbal, ellos ven, pero a mí, mi papá y mi mamá me hacían eso. Entonces siguen justificando estas prácticas, pero al mismo momento no se dan cuenta que están enseñando a sus hijos que la única forma de resolver un problema es con amenaza, violencia, ¿sí? Así que estamos todavía en un proceso de cambio muy lento, ¿no? En los 15 años que estoy aquí, veo que poco a poco más padres están diciendo, no, ya no queremos criar nuestros hijos como nosotros hemos sido criados, pero nunca han aprendido cómo hacerlo. Así que hay una necesidad enorme de tener modelos de disciplina positiva que ellos nunca han tenido en su infancia. Así que muchos padres no tienen ni idea cómo se puede disciplinar sin uso de estas prácticas de violencia. Inclusive, muchos de nosotros sabemos también que cuando trabajamos con una familia, que de repente parte de la familia nos va a describir como apoyadores, ¿sí? Porque no estamos apoyando sus prácticas violentas y entonces supuestamente nosotros somos los débiles, los apoyadores. Así que no hay todavía ninguna conciencia de que ellos realmente están maltratando. Bien, hasta ahí algunas pinceladas sobre algunas características. El segundo tema, el impacto de la violencia, es un tema que también es bastante
interesante porque en los últimos 10, 15 años, desde diferentes teorías, hemos aprendido cómo la violencia, cómo el maltrato realmente afecta al desarrollo de estos niños y adolescentes. Una primera teoría que ha sido muy importante y sigue siendo una teoría clave, la teoría de apego, luego la teoría del trauma y luego la más vieja, la psicopatología evolutiva. Vamos solamente brevemente describir algunos de estos datos. Primero el tema del apego. Todos sabemos que el apego es esta relación, vinculación afectiva entre un bebé y su mamá, que en la mayoría de los casos es la figura de apego, y que eso es como un lazo de pertenencia invisible, que es algo muy fuerte y que es algo muy instintivo, porque sabemos que la conducta de apego significa buscar la protección de su figura de apego por el bebé, es algo preprogramado en los genes, ¿sí? Igual que los animales, cuando salen del nido y hay un peligro, de repente vuelven a buscar su mamá. Igual los bebés humanos han aprendido que sin protección de la mamá no hay vida. Así que buscar la protección, y eso es lo que se llama la conducta de apego, es algo intuitivo, programado por los genes. Por otro lado, vemos que el instinto de la madre de cuidar a un recién nacido bebé también es algo intuitivo, instintivo, pero justamente hay una gran cantidad de madres y padres y otros cuidadores que no responden con estos cuidados necesarios porque ellos mismos no han recibido estos cuidados mínimos. Y sabemos hoy en día que esta falta de una relación de protección es un tema que influye en todo el desarrollo de las competencias de un niño. Pasa al próximo slide. Sabemos que para tener un buen desarrollo de todo un bebé, se necesita buenos tratos. Y hay muchísimos estudios que mostraron de manera muy precisa de qué manera el cerebro es afectado cuando no hay este buen trato. Al contrario, hay buen trato. Y muchas partes del cerebro no se desarrollan de manera adecuada. Y por eso muchas potenciales competencias siguen desarrollándose, ¿sí? El psiquiatra Jorge Barrudia habla aquí de la danza hormonal de los buenos tratos infantiles. Próximo slide. Otro modelo, por ejemplo, aquí Círculo de Seguridad, con la misma teoría de apego, muestra cómo un bebé necesita estas bases de seguridad de su mamá para poder explorar. Eso es la parte de arriba. Y una madre que en vez de decir a mí así, bebé, ok, busca, explora, aprende, pero todo el tiempo se diciendo, oye, cuidado, eso es peligroso, no haga eso, no haga eso. En vez de ser apoyado en exploración, recibo una respuesta sobreprotectora y no va a desarrollar la autoestima necesaria para poder desarrollarse de manera autónomo y va a seguir respondiendo con, entonces yo no puede, entonces va a ser muy ansioso y siempre seguir buscando la protección como si fuera un bebé que no es capaz de hacer algo solo, ¿sí? Así que estos modelos sobre la teoría de apego son muy interesantes y muestran cómo la autoestima, la confianza básica solamente se puede desarrollar cuando los bebés, niños, cuentan con una mamá, figura de apego, abuela, papá, que ofrece este apego seguro. Inicia eso y así hay varias capacidades cognitivas, por ejemplo, la representación de interna, de ser, de yo sé, yo por mí misma
puede pensar sobre lo que pasa en relación con otra persona, porque yo he aprendido que yo soy una buena persona y yo tengo la capacidad de análisis. Niños que no reciben estos buenos tratos tienen representaciones trastornadas. Por ejemplo, no tienen confianza en nadie, dicen que en nadie se puede confiar y en cualquier pequeña situación ven un problema 10 veces más grande. Así que no hay una percepción clara de la realidad. Así que el apego influye de esta manera en muchos sentidos en cómo niños aprenden a resolver problemas y en base a regular sus emociones y así finalmente desarrollarse con confianza en sí mismo y en autoestima. Así que los niños que reciben estos buenos tratos desarrollan un apego seguro. Los niños que reciben buenos tratos pero no muy consistentes van a desarrollar lo que nosotros llamamos un apego inseguro, con 2 subcategorías. Y luego los niños que reciben malos tratos, y estamos hablando de prolongados, no es de una pela o de una vez hablarle duro, no, estamos hablando de patrones repetitivos, ¿sí? Estos niños desarrollan lo que se llama un apego desorganizado y tienen una percepción de la realidad muy desconfigurada porque han aprendido de esta manera a sobrevivir a la amenaza que siempre sienten. Y ahí también tenemos varias categorías que para psicólogos que trabajamos con estas víctimas son muy interesantes y nos dan pautas muy precisas cómo trabajar con cada de estas subcategorías en un proceso de recuperación y de terapia. Bien. Eso relaciona al tema del teoría de apego. En los últimos años, 10, 15 años también, desde la teoría del trauma, hubo mucho más claridad sobre cómo trauma, maltrato prolongado impacta al funcionamiento del cerebro, tanto a nivel, y eso se manifiesta tanto a nivel biológico como a nivel psicológico. Por ejemplo, muchos adolescentes que tienen conductas de riesgo muy alto, por ejemplo, hacen competencias con motores sin casco, de manera loco, en una autopista o en la noche. Todos estos niños son niños que han vivido problemas de trauma grave. Porque un niño que ha tenido un apego seguro, que ha tenido, que ha desarrollado experiencia de buen trato, no, o en otras palabras, no ha sido constantemente traumatizado, no va a desarrollar este patrón de conductas, ¿sí? Así que los impactos de trauma, en el próximo slide, vemos en el sentido de que hemos aprendido cómo el cerebro funciona desde el inicio. Estamos hablando del inicio de la creación del ser humano, de la evolución del ser humano. El cerebro ha ido desarrollándose en diferentes partes para aprender a manejar con peligro, ¿no? Unas partes del cerebro tienen todavía una parte más animal, ¿no? Y luego tenemos la parte más reciente, ¿no? Que es la parte del córtex, que es algo que solamente nosotros seres humanos tenemos. Y estos partes del cerebro, todos han contribuido en aprender cómo aprender a superar peligro y cómo buscar a evitar que cuando uno nos ha pasado un peligro grave, aprendemos eso para que eso no pasa de nuevo. Así que en ese sentido, estos estudios mostraron que el ser humano es el tipo de ser más vulnerable en el sentido de necesita cuidados, de buen trato, de protección por mucho más tiempo que cualquier otro animal para tener un desarrollo neurológico completo. Los animales en 2, 3 meses
se desarrollan a nivel neurológico completo. Los seres humanos necesitamos hasta 18 años para tener un desarrollo neurológico completo. Y en todo este periodo de desarrollo, si no hay buen trato, hay un posible trastorno de este desarrollo. Y en los casos de violencia o trauma grave, ¿no? Vemos que el cerebro se desorganiza. Pero en el próximo slide podemos ver un poquito más de eso. Las emociones, las situaciones de peligro extremo, instintivamente detonan reacciones emocionales y físicas que activan mecanismos de protección. Instintivamente, cuando hay un peligro, no tenemos que pensar. Por ejemplo, cuando te atracan, hay personas que automáticamente van a entrar en un momento de parálisis. Ya no saben hacer ni una palabra. Quieren defenderse, pero ni siquiera pueden hablar. Esta reacción fisiológica es uno de estos mecanismos de defensa que el cerebro tiene. No es algo consciente. El cerebro capta el peligro y automáticamente reacciona desactivando las funciones superiores cognitivas superiores y activa mecanismos de defensa más básicos, ¿sí? Pero, aunque esos son formas de protección, al mismo momento bloquean el desarrollo. Y en sí, que eso pasa en un momento, eso está muy bien, porque eso nos ayuda a sobrevivir. Pero lo que pasa es que personas que siguen viviendo esas experiencias traumáticas, finalmente terminan en procesos casi continuos de bloqueo de este desarrollo de las funciones superiores. Y ahí es que tenemos un problema súper difícil, porque estas personas no van a ser capaces de saber cuándo hay una situación de peligro real y cuándo es algo que tal vez es mucho menos. No pueden, por ejemplo, intuir las intenciones. Me hace pensar en una jovencita que tuvo en terapia, que me explicó que ha sido abusada por 3 diferentes parejas, estaba en una casa de acogida, y desde la casa de acogida vino a terapia, y en esta terapia lo enseñé sobre estos mecanismos del cerebro, y que personas con muchas víctimas de maltrato han sido ellos mismos víctimas también en la infancia. Y en la infancia, este maltrato constante que han vivido bloqueó el desarrollo de funciones cognitivas superiores. Por ejemplo, no cuentan con la capacidad de intuir las intenciones de otra persona. Personas con un apego seguro, automáticamente, cuando encuentran a alguien, pueden intuitivamente sentir, oh, es una persona que posiblemente podría ser una persona difícil, peligrosa. Pero las personas víctimas de maltrato en su infancia buscan una persona protector que no le va a maltratar, pero no saben, no tienen esta capacidad de diferenciar entre una persona que es protector y una persona que tal vez es igualmente agresivo, controlador. Así que las funciones cognitivas, por su historia de trauma, no fueron desarrolladas. En terapia, eso se puede trabajar, pero toma su tiempo, ¿sí? Bien, así en este slide vemos que así diferentes partes del cerebro tienen diferentes formas de respuesta ante situaciones de peligro, de trauma. El más conocido es la respuesta al sistema límbico, que es pelea, huir, o fight, flight, freeze en inglés, o inmovilidad tónica, ¿sí?
Pero ya sabemos que eso es solamente una forma de respuesta que viene del sistema límbico, pero que tenemos una parte del cerebro que es todavía más primitivo, el tronco encefálico, y en estas situaciones, el mecanismo de defensa es más primitivo, es solamente sumisión y movilidad, igual que hacen animales cuando son atacados y piensan, este animal me va a matar, entonces ellos se completamente se inmovilizan. Bien, próximo slide. Tomando todo eso en cuenta, sabemos que esta teoría de trauma nos enseñó cómo estas experiencias traumáticas prolongadas marcan el desarrollo de diferentes maneras. Primero, marcan el desarrollo de cómo analizamos y cómo sentimos. Personas con experiencias de trauma prolongado tienen mucho menos capacidad de disfrutar de relaciones íntimas y de mantenerla, porque cualquier pequeño detalle que no va bien, de una vez va a pensar que hay un problema grande y no pueden disfrutar de lo positivo que se ofrece. Otro tema es que estas personas muchas veces viven con un sistema de valores donde siempre hay un peligro. Esas personas no viven con ningún momento en tranquilidad. Son personas que todo el tiempo buscan lo peor. Y todo el tiempo, por ejemplo, en las redes buscan los accidentes, los robos, los atracos, y todo el tiempo siguen nutriéndose con esta visión de que el mundo no tiene ningún lugar de tranquilidad. Es solamente un lugar de violencia. Al mismo momento, estas experiencias traumáticas también se pasan de una generación a la otra. Sabemos de las personas que vivieron, por ejemplo, el Holocausto, que los secretos que estas personas guardan se pasan de manera sin explicación clara a la siguiente generación. ¿Sí? Obviamente, los descubrimientos de los estudios sobre cómo este trauma prolongado cambia la biología, el funcionamiento del cerebro, como por ejemplo estas personas se enferman mucho más, no tienen la misma inmunidad, como no saben desarrollar sus emociones. Todo eso hoy en día nos da mucho más pautas para saber cómo personas con trastornos graves podemos ayudar. Un ejemplo, por ejemplo, muy interesante es, por ejemplo, que muchas personas al inicio, cuando tú hablas sobre su infancia, ya casi no se recuerdan cómo han sido criados. Su memoria ha sido fuertemente afectada y no tienen tampoco ninguna capacidad muy limitada de planificar y controlar sus impulsos, ¿sí? Y hay hoy en día muchas estrategias para trabajar todo eso. Bien. La última teoría, la teoría de psicopatología evolutiva, también ha mostrado cómo estas experiencias prolongadas de maltrato influyen en un montón de psicopatología. Obviamente a nivel más leve son problemas de aprendizaje. Sabemos que niños maltratados gravemente en la escuela no desarrollan sus competencias porque están todo el tiempo en una situación de ansiedad que no permiten concentrarse y así obviamente desarrollan problemas de aprendizaje muy graves. Pero más adelante en la adolescencia y adultez estas personas también desarrollan diferentes tipos de trastornos muy graves. Así que hoy en día sabemos muy bien que la gran mayoría de estos trastornos, la base de eso viene de historias de maltrato. Aunque también hay factores genéticos, vulnerabilidades genéticas que influyen en eso,
pero es el entorno de maltrato que es más definitivo en el desarrollo de estos trastornos. Bien. Luego vamos al tema de prevención. Sabiendo qué tan grave es el impacto de esta violencia, con mucho más claridad que antes, y sabiendo cuáles inclusive son estrategias para remediarlo, al mismo momento tenemos mucho más claridad sobre que la mejor forma es prevenir. Porque curar siempre es más difícil. Obviamente, la base de muchas de las estrategias de prevención han sido muy influenciadas por la Convención de los Derechos del Niño, una convención de Ginebra de 89, que en el próximo slide, como es el próximo slide, ve que ha sido un pionero en convertir el modelo de protección, donde antes la idea era maltrato, tenemos que proteger a los niños contra el maltrato. Con la Convención de los Derechos de los Niños hubo un paradigma diferente, que se decía, no, los niños tienen derecho, no solamente que tenemos que protegerlo contra el mal, no, ellos tienen derecho a lo bueno, ¿sí? Eso es mucho más impactante. Algunos de los derechos que se describen en esta convención, por ejemplo, derecho a una familia o a la protección contra el trato negligente y maltrato, muchos de estos derechos a veces no son bien comprendidos. Por ejemplo, el derecho a una familia, en muchos contextos de profesionales veo que un niño, por ejemplo, de ingresado en un programa residencial porque la familia es muy disfuncional, pero luego del tiempo de tratamiento, evaluación, lo mandan de nuevo a la misma familia sin que la familia ha cambiado y sigue maltratando a los niños. Y me justifican eso porque diciendo, no, pero los niños tienen derecho a su familia. Pienso que tenemos que estar claros que cuando hablamos del derecho a una familia, que tenemos que agregar una palabra, que se trata, tenemos derecho a una familia sana, ¿sí? Y obviamente las personas que cuentan con una familia tóxica, ahí el sistema de protección tiene que buscar una alternativa, que por ejemplo tiene que ver, puede ser adopción, puede ser sistemas familiares, que no son mamá y papá, que pueden ser también familias de acogida, ¿sí? Así que la protección, como está promovido por la Convención de los Derechos, en el próximo slide vemos un concepto también muy clave de esta convención, que es el interés superior del niño, que en todas las decisiones que instituciones, tanto públicas como privadas, toman, debería el interés superior del niño prevaler a cualquier otra consideración. Ojalá que este interés superior del niño realmente fue implementado, porque esta convención fue también ratificada aquí en el país y la gran mayoría de los países, pero sabemos que poner eso en práctica todavía es un gran desafío. En el próximo slide, por ejemplo, vemos otro artículo que dice que para garantizar este interés superior del niño, los estados deben tomar medidas de protección, procedimientos eficaces, con programas sociales, con programas terapéuticos, con programas legales de notificación de protección legal, con tratamiento, todo eso para restituir los derechos. Eso es un artículo muy, muy fuerte, y sabemos que estamos, por ejemplo, en Dominicana, en una fase donde el sistema de protección infantil todavía está en una fase de desarrollo, de organización, de crear programas, sistematizarse
y donde todavía falta muchísimo a nivel de todo este proceso. Últimamente hay un modelo de evaluación de UNICEF que UNICEF elaboró para evaluar el desarrollo de los sistemas de protección infantil en todo el mundo. Y CONAN y UNICEF hicieron una evaluación del sistema dominicano y estamos claramente en el primer nivel de los 4. Estamos al inicio, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Bien, próximo. Hay las personas que quieren más información precisa sobre cómo trabajar estrategias de prevención de manera más sistematizada, le recomiendo inspirarse en este modelo que fue creado por la Organización Mundial de Salud en colaboración con UNICEF y muchos otros organismos internacionales de protección, y que describe 7 estrategias muy precisas. Aquí está la referencia y en el próximo slide vemos la primera parte de estas estrategias. Ellos describen como primera estrategia implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. Aquí en Dominicana tenemos un código de protección que es considerado en América Latina como uno de los mejores, pero todos sabemos que este código nunca fue creado un reglamento de aplicación. Así que muchas partes de este código nunca han sido implementadas y no son garantizadas. Así que faltan muchas iniciativas, también a nivel legal, para realmente poner en práctica procedimientos que garanticen lo que dice el código. Otra de las estrategias claves de la segunda estrategia tiene que ver con el tema de lo que le llamamos ahorita las creencias culturales, o aquí hablamos de normas y valores. Sabemos que en América Latina de manera general y en Dominicana y en el Caribe en particular, las creencias de aceptación de violencia son todavía muy, muy fuertes y que se necesitan campañas de sensibilización enorme para cambiar estas creencias. Por ejemplo, CONAN y muchos otros ONGs han creado programas de entrenamiento en habilidades de disciplina positiva, porque muchos padres no saben cómo corregir a los niños si no es con los métodos tradicionales de abuso, de maltrato. Así que ahí hay un enorme trabajo que queda por hacer. El tercer tema, la tercera estrategia, tiene que ver con seguridad. Porque no te gustan los bolsillos, pero entonces te faltan cosas. Escucho algunas voces. Ya. ¿Continúo? Sí. Ok. La tercera estrategia es seguridad en el entorno. Sabemos que en muchas zonas, barrios, no hay entornos seguros en ningún lugar. Los niños viven en hacinamiento en la casa, pero también fuera de la casa. Hay puntos de drogas, no hay canchas donde pueden tener una recreación sana, porque son atracados o porque son zonas de intercambio de drogas. Así que crear esta seguridad en el entorno es también un tema enorme, donde hay mucho trabajo por hacer. La cuarta estrategia tiene que ver con padres, madres y cuidadores. Y ahí estamos hablando más bien sobre cómo estos madres, padres y cuidadores tienen que aprender estas normas y valores. Y así, más en su papel de madre y padre, de cuidador, de criar niños. Así que
no solamente es porque en la segunda estrategias, estas normas solamente no se dirigen a los padres, sino se dirigen a toda la población. Por ejemplo, también a los mismos educadores en escuelas, a los educadores en instituciones, a funcionarios públicos, a fiscales, a médicos. Muchas veces escuchamos estos profesionales justificar la violencia, ¿sí? Así que la estrategia número 2 se dirige al público, a la población general. En la estrategia 4 estamos enfocando estrategia más bien en el papel de padres que crían niños, ¿sí? Y para trabajar con ellos, sabemos que además de programas de entrenamiento en habilidades parentales, otra estrategia clave es visitas domiciliarias. La Organización Mundial de Salud, por ejemplo, describe que atención primaria debería contar no solamente con trabajos sociales, pero con promotores de salud, que hacen visitas domiciliarias no solamente en función de problemas médicos, pero también en función de problemas de crianza. Obviamente, en otros países existen prácticas donde en cada nacimiento una enfermera va a visitar a la familia, supuestamente para apoyar a esta madre con su recién nacido bebé, pero que cuenta con protocolos que al mismo momento son entrenados a identificar problemas de maltrato y de violencia, y donde estas madres recién nacidas muchas veces reciben maltrato por su entorno, y por estas visitas domiciliarias son mucho más abiertas a aceptar ayuda y así prevenir que ellos mismos después van a replicar la violencia que ellos reciben con sus bebés más adelante. Así que hay buenas prácticas en varios países del mundo que mostraron que esas son de las mejores prácticas para prevenir. Luego, en el próximo slide, vemos que los tres otras estrategias. Aquí está muy claro que el tema de la pobreza extrema es obviamente un tema clave. Padres que no cuentan con recursos mínimos o sistematizados, porque no solamente es cuestión de la cantidad, es también de la estabilidad y de garantía de eso. Muchos padres en este país, por ejemplo, tienen trabajos informales y pueden tener un mes que va bien, pero otro mes no va a pagar nada. Así que se necesita mejorar estas estrategias de protección social. Estamos, por ejemplo, hablando de programas de formación de técnica vocacional, estamos hablando de programas de microcrédito, todo eso que deberían contribuir en crear más estabilidad, porque sabemos que la falta de estabilidad económica es una gran fuente de malestar que termina muchas veces ser traducido en maltrato. Luego, la sexta estrategia tiene que ver con la respuesta de los servicios de atención y apoyo. Como le dije ahorita, en el caso de Dominicana, la respuesta del sistema de protección infantil está en una fase de desarrollo inicial. Para decir, por ejemplo, algunos de los grandes desafíos que tenemos es que los programas de tratamiento ambulatorio en una fase temprana son casi inexistentes. Cuando yo hablé ahorita de este joven de 12 años que mató y violó a esta niña de 3 años, él fue identificado 3 veces por víctima de maltrato por el padrastro, pero no hubo ninguna propuesta de trabajo, de terapia con este agresor, ni con el niño,
y por falta de esa oferta de terapia en fase temprana, los problemas se van a ir empeorando y empeorando. Igual tenemos el tema de la debilidad del sistema judicial, que solamente logra identificar algunos de los casos identificados y en otros casos no encuentran pruebas y el proceso con el maltrato fácilmente vuelve. Así también está el tema de programas para delincuentes juveniles. Aquí, por ejemplo, tengo el programa de hogares de paso, que muchos de estos hogares de paso hoy en día cuentan con hasta 70 niñas, donde originalmente fueron construidos para no recibir más de 30. Obviamente no se puede ofrecer un servicio de la misma calidad si no hay recursos adaptados a esta cantidad. Así que hay una necesidad también enorme de mejorar los programas de protección social, porque cuando hablamos de tratamiento, no hablamos solamente de denuncia y de psicoterapia, pero también de protección social, porque gran parte de estos padres vienen de clase pobre y necesitan más estabilidad económica. Y por último tenemos la estrategia de educación y aptitudes para la vida. Esta estrategia ha sido fortalecido mucho en todos los entornos educativos, en muchas escuelas, en muchos programas que trabajan con adolescentes. Hoy en día se busca a concientizar a los niños que si quieren lograr algo en la vida, tienen que crear un plan de vida. Muchos de los niños y niñas no estudian porque no saben por dónde ir o no ven la posibilidad de crear un futuro interesante. Así que muchos de estos programas tienen que ver con eso. Aquí también entra el tema de prevención de abuso y aprender a decir, a poner límites, decir, no, yo no quiero este tipo de trato conmigo. Así que esas estrategias en este país también están poco a poco desarrollándose, pero falta ampliar muchísimo más. Bien, solamente para terminar brevemente, quiero también incluir algo que no es prevención, pero que es realmente tratamiento, ¿no? Conectando un poquito con el mensaje que yo he descrito antes. Sabemos que el cerebro es muy afectado por historias de maltrato prolongado, pero al mismo momento hemos visto que el cerebro tiene una plasticidad enorme para recuperarse. Claro, esta plasticidad enorme se condiciona, hay ciertos requisitos para que esta recuperación se pueda dar. Sabemos inclusive que muchos niños y niñas viven historias de maltrato grave y se desarrollan en su adultez bastante bien, sin pocos problemas. Ahí entra el famoso concepto de la resiliencia, y cuando analizamos eso, vemos que aunque han vivido situaciones de maltrato grave, y en un momento hubo un cambio donde el maltrato más grave bajó. Y al mismo momento hubo personas de confianza que apoyaron a estos niños y que a nivel mental le permitían seguir pensando, eso es lo que pasa a mí, no es normal. Y yo no quiero hacer eso. Eso es lo que se llama esta resiliencia, donde niños con historia de maltrato, aún así, logran escapar a no reproducirlo. Pero son solamente pocos niños que logran hacer eso. La mayoría de los niños que viven historias de maltrato prolongado sí necesitan una forma de terapia. Los casos leves, con orientación, ya es
puede ser un paso muy significativo, a condición que esta orientación logra que dentro de la familia por lo menos 1 o 2 personas entienden de lo que está pasando está mal y logran apagar el maltrato por esta persona que maltrata mayormente y logran como familia frenar esta persona, ¿sí? Pero en otros casos esta persona tiene una posición demasiado dominante y se necesita psicoterapia mucho más especializada en combinación con servicios legales y donde la terapia tiene que ser inclusive un proceso de equipos multidisciplinarios especializados. Así que sabiendo que inclusive parte de estos casos muy graves no se puede trabajar de nivel psicoterapéutico y que la única forma solamente es quitarle la potestad parental, donde el tribunal de DNA tiene su rol. Así que con esta última slide quiero mostrar que realmente se puede cambiar, se puede recuperar de estos efectos muy graves. Pero para poder hacerlo, tenemos que contar con ciertas condiciones. Y sabemos que en el desarrollo de esas condiciones todavía tenemos un trabajo bastante fuerte. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Excelente. Un tiempo excelente. Diríamos una conferencia magistral, pero nos quedamos aún con deseo de seguir aprendiendo de ti. Muy estructurado, todas esas teorías. Por suerte, esta actividad se queda grabada y la subimos al canal de YouTube. Así que las personas que están aquí, que necesitamos repasar toda esa información que Peter nos ha compartido, pues podemos volver al canal y mirarla. Porque tanto lo que él habla, lo que él argumenta, como la diapositiva se pueden ver en esa grabación. Muchísimas gracias, Peter, por toda esta información. Nos quedamos así con deseo de más, pero ya tendremos tal vez la oportunidad de tener algún tipo de entrenamiento contigo desde Casa Abierta. Ya eso lo vamos a ver más adelante porque nosotros trabajamos con mucha niñez, así como tú describes, y para tener más recursos para acompañarle de forma adecuada. Ya eso vamos a verlo con Raidir y se ve más adelante. Bueno, a todas las personas que están acá, que han permanecido, pero que no quedaba de otra que quedarse, ¿verdad? Porque es sumamente interesante lo que nos está compartiendo, lo que nos compartió Peter. Y ahora, aunque estamos ya un poco sobre hora, pero queremos ver si alguna persona tiene una pregunta. Vamos a aprovechar a Peter, que todavía está acá. Si tienen una pregunta o un comentario sobre lo que se ha trabajado en el día de hoy, se ha presentado. ¿Se durmieron hoy? ¿Se fueron a hacer cena? Claro que no. Ya. Entonces, si tienen alguna inquietud, algún comentario sobre la actividad. Ingrid, ¿tenía algo que decirnos? No, realmente no. Lo que pasa es que la exposición uno se queda como en una, no sé, como un pensamiento bien profundo, porque de verdad que nosotros que trabajamos con niños necesitamos aprender mucho, mucho en todo el sentido de la palabra. Entonces uno se queda como digiriendo y volver a verlo otra vez. De verdad que sí, darle las gracias al Señor y nada, seguir aprendiendo. Y actuando. Bueno, y actuando de una manera exactamente. Yeah. Damos las gracias a todas las personas que están aquí en este Zoom, pero de manera especial les saludamos la presencia de la magistrada Antia Beato, de personal del equipo multidisciplinario de CONANI, personal de Psicología y Trabajo Social que han estado aquí, así como del Departamento de Psicología del Distrito 0805 y también personal de psicología, docentes
en fin, varios colectivos escolares porque se presente aquí a través de alguna representación. Y todos y todas comprometidos y comprometidas con promover estilos de vida saludable, apego seguro, como hemos visto el día de hoy, para prevención en salud mental en sentido general. Muchas gracias al señor Tomás Polanco, que no sé si ya está acá por acá todavía, pero parece que ya por compromiso se desconectó. Gracias a la coalición de ONGs por la infancia. Y muchísimas otra vez reiteradas gracias a Peter, que nos ha podido acompañar en el día de hoy. Vamos a, si tenía algo final que decir, Peter. No, gracias por la oportunidad y es siempre un placer para mí poder contribuir y atribuir este granito de arena. Yo sé que es un proceso con mucha paciencia, mucha perseverancia que todos tenemos que asumir para seguir mejorando esta protección. Así es, así es. Cada uno podemos aportar, como decía en principio, de nuestros roles, podemos ir aportando para prevenir, que es lo mejor, ¿verdad? Prevenir, aunque nos dicen muchas estrategias también para el abordaje, a conocer la consecuencia y demás. Pero lo más fundamental es que todos y todas, donde estemos, podamos trabajar en la prevención, aportar para ello. Entonces te despedimos con un aplauso que siempre hacemos aquí, motivándote para que siga trabajando por esa niñez tan vulnerable y que nos pueda seguir acompañando aquí. Así que le pedimos que hagan un poco de desorden, abran su micrófono y vamos a darle un aplauso. Bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Después nos comunicamos. Ok.